Grado de inversión es una categoría que utilizan las calificadoras internacionales de riesgo para decir que un país es confiable en la atención de pagos de sus compromisos financieros internacionales. Eso es algo así como una invitación a los inversores a venir a invertir en un país determinado cuando le dan el grado de inversión. Las posibilidades de que nosotros lleguemos al lado de inversión, así con esa imagen que estamos proyectando hacia el exterior en los últimos años ya, son realmente reducidas, porque los inversores están siempre interesados en la seguridad jurídica de las inversiones. La seguridad jurídica pasa por el respeto de las normas de convivencia, y la Carta Magna, o sea, la Constitución Nacional, es siempre la norma más alta y más respetable del ordenamiento jurídico de toda nación. Y resulta que hemos asistido ya a fines del 2016 a una campaña absurda de enmienda de la Constitución Nacional para posibilitar que el presidente de la República pueda ser reelegido en un segundo mandato, pero de seguido, es decir, no esperar a que pasen otros 5 años y después presentarse, sino que terminado un mandato, el presidente de la República pueda continuar por otros 5 sin pérdida de tiempo, ¿verdad? Esa intención fue claramente inconstitucional. No obstante, en aquel entonces, Horacio Cartes, con el séquito de seguidores incondicionales que tiene, intentó imponer una enmienda a la Constitución Nacional, cuando la única forma de hacerlo es ir a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Eso fue lo que después culminó en un desastroso incendio a las instalaciones del Congreso Nacional, un atropello a las instalaciones del partido de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico, y terminó además no solamente con un montón de heridos y contusos, sino con la muerte, en ese caso el asesinato de un joven liberal. Eso fue escandaloso para todo el mundo, ¿verdad? Y cuando se explica el porqué de tal exabrupto, el porqué de tanta violencia, y se explica y que queda el país con ese tufo de país poco serio, porque si no respeta ni siquiera su Carta Magna, ¿cómo podemos pensar que va a respetar después las demás normas de convivencia que son inferiores a ella, ¿verdad? O sea, estaba todavía latente ese recuerdo de marzo del 2017, cuando otra vez en el mes de marzo se produce esta intentona de Horacio Cartes de pretender, con apoyo del Poder Judicial, eso hay que decir claramente, con apoyo del Poder Judicial, renunciar a su cargo de presidente de la República para después presentarse a senador de la República, pero no como senador vitalicio, que es lo que está expresamente establecido en la Constitución Nacional, sino como un senador electo, a pesar de no ser electo, de no estar electo. Sin embargo, la Corte Suprema le dio luz verde al señor Horacio Cartes, y eso es lo inaudito, porque la Constitución Nacional dice claramente que cualquier acto jurídico de cualquier instancia pública que en nombre de la Constitución Nacional o de las leyes vigentes va en contra de la Constitución Nacional y de las leyes vigentes, ese acto jurídico carece de toda validez jurídica. Eso dice la Constitución Nacional. Es decir, que otra vez fueron en contra de la Constitución Nacional, con el bochorno de que después la convocatoria que hace el Senado para tratar la renuncia de Horacio Cartes como presidente de la República y su presentación como candidato al Senado, el bochorno consistió esta vez en que no hubo convocatoria, es decir, aparecieron tan solo 13 senadores, un número muy inferior, pero muy inferior a lo que se necesitaría para tener tan solo quórum, ¿verdad? Es decir, con esas imágenes que estamos proyectando al exterior, con esa burla y con esa lesión a la Carta Suprema del país, que es la Constitución Nacional, es difícil que las calificadoras internacionales de riesgo den el grado de inversión a nuestro país. Es lamentable tener que decir eso, porque nos hubiese venido muy bien
subir a esa categoría de grado de inversión, pero por lo visto que la ambición política de algunos personajes en este país es mucho mayor que el respeto a las normas de convivencia. Eso para dar un lenguaje legal a lo que ha pasado en los últimos 2 años, ¿verdad? Pero también tenemos que decir, independientemente ya de la hermenéutica jurídica, es decir, independientemente de la interpretación que hagamos de la observancia de la Constitución y de las leyes, hay que decir que ahora que está finalizando el periodo del gobierno anterior y próximamente asuma el nuevo presidente de la República, el presidente electo Mario Abdo Benítez, el 15 de agosto próximo, tenemos que decir, aprovechando esta entrevista, que en términos macroeconómicos el país está muy bien. Es decir, tenemos una política monetaria, cambiaria y crediticia que es muy buena, y la política fiscal, aunque tenga saldos rojos, afortunadamente no ha perforado la ley de responsabilidad fiscal, que es también una norma de convivencia, ¿verdad? Así que desde el punto de vista macroeconómico la situación del país es muy buena. Sin embargo, desde el punto de vista microeconómico hay muchísimo por hacer, porque los microempresarios urbanos y los microemprendedores rurales están abandonados a su propia suerte, no tienen asistencia técnica, no tienen asistencia crediticia, y esa es la multitud de empresarios que tenemos. Son los microempresarios o los empresarios unipersonales o los empresarios familiares en las zonas urbanas, y los microproyectos son muy pequeños proyectos rurales en el campo, ¿verdad? Y aparte de eso, también hay que decir que la justicia social tiene todavía un camino largo por recorrer en este país, porque sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina. Nos guste o no nos guste en la calificación internacional, muy pocos países están peor que Paraguay. Son Bolivia, las Guayanas, algunos países centroamericanos y algunos países caribeños nada más. El resto de los países está mucho mejor que Paraguay en términos de justicia social. Y en lo que se refiere al equilibrio ambiental, desgraciadamente la situación es totalmente caótica. El país se ha vuelto uno de los peores países depredadores de bosques del mundo. Lo que está pasando en el Chaco es realmente un crimen al equilibrio de nuestro hábitat natural, y tenemos un solo hábitat natural que es la tierra, ¿verdad? Y aparte de eso, la toxicidad de aguas, suelo y subsuelo, así como el aire, es grande. Es decir, se nota que no se presta la más mínima atención a la restauración del equilibrio ecológico, y hemos asistido atónitos también a un decreto firmado por el Poder Ejecutivo que permite deforestar áreas protegidas en el Chaco. Es decir, el Poder Ejecutivo, en vez de ser el ejemplo, en vez de dar muestras del respeto a las normas de convivencia, es el primero en lesionarlas. En otras palabras, estamos lejos del grado de inversión, así como nuestros gobernantes presentan nuestro país en el mundo exterior. Es una pena tener que decir eso, cuando el lenguaje económico como se ve, se puede presentar al país como el de una fortaleza macroeconómica que muchos envidiarían, y es cierto que hay muchas cosas que superar en términos microeconómicos, y que en justicia social todavía tenemos mucho camino por recorrer, y que el equilibrio ambiental es un desastre, pero igual este país podría ser uno de los más ricos de América Latina y lo estamos echando a perder.